Literacidad crítica. Esbozo de un panorama actual en la investigación educativa. Un saludo para todos los que participan de este espacio académico que por estos días nos convoca en torno a las ciencias de la educación y las humanidades. En esta oportunidad nos acercaremos un poco al panorama actual de la literacidad crítica en la investigación educativa, mediante la socialización de algunos avances del estudio que vengo desarrollando en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío en Colombia, en la línea de didáctica de la lengua materna y la literatura. La investigación de la que se deriva esta ponencia se titula Literacidad crítica, un camino hacia la comprensión de las reconfiguraciones didácticas en la formación continua de maestros. Soy Beatriz Elena Parra Ortiz, les doy una cordial bienvenida y agradezco su participación. Para iniciar el recorrido a través de esta presentación, comencemos por precisar que al hablar de literacidad nos referimos al giro social de la noción de alfabetización, en el que el leer y el escribir se conciben como prácticas sociales relacionadas tanto con los usos formales como con los usos vernáculos de la lectura y la escritura, con lo que se cuestiona su concepción solo como procesos cognitivos. Por ello, el término literacidad se comenzó a utilizar hace algunas décadas como alternativa al de alfabetización, pues este último se considera muy ligado al alfabeto, es decir, al sistema de signos, por tanto, muy relacionado con la decodificación y la oralización del código escrito. Por su parte, la literacidad crítica, de acuerdo con lo que expone Casani en el 2006, es la capacidad de gestionar la ideología presente en los discursos y posicionarse frente a ella. Incluye cuestiones relacionadas con valores, creencias, habilidades, actitudes, conocimientos, intencionalidades y especialmente relaciones de poder, estrategias discursivas a favor de estos y otros aspectos involucrados en los usos sociales, culturales e históricos de la lectura y la escritura. Si nos remontamos a los cimientos, encontramos que los estudios sobre literacidad crítica surgen en la corriente conocida como New Literacy Studies o Nuevos Estudios de Literacidad, entre los cuales encontramos autores representativos como Paulo Freire, quien sustentado en postulados de la teoría crítica, nos presenta la pedagogía crítica y la alfabetización como acciones políticas para la libertad. Daniel Casani, quien centra su trabajo en la literacidad crítica y en las literacidades digitales, pues si se conciben la lectura y la escritura como prácticas sociales, es imposible desligarlas de los contextos digitales en los que actualmente surgen y se desarrollan. Encontramos también a James Paul Gee con sus trabajos relacionados con la ideología en los discursos, el análisis crítico del discurso y las nuevas literacidades o aquellas que se desarrollan por fuera del contexto escolar, conocidas como prácticas de literacidad vernácula según autores como Spencer, Noble y Landshire en el 2012, Barton y Lee en el 2012. Estas últimas, las literacidades vernáculas, también constituyen el principal campo de estudio de Virginia Zavala. En Colombia, encontramos al profesor Alfonso Vargas Franco de la Universidad del Valle, fundador y director del Grupo de Investigación Literacidad y Educación, en el que se desarrollan principalmente investigaciones sobre literacidad crítica y literacidades digitales. Centrémonos ahora propiamente en la literacidad crítica. Como podemos ver en este esquema que nos presenta Casani en el 2015, la literacidad crítica parte de los planteamientos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que estudia las relaciones sociales, ideas y modos de pensar desde la premisa de no aceptarlas sin reflexión o por simple hábito, como lo expone Max Horkheimer. Entre otros autores reconocidos están Jürgen Habermas y Theodor Adorno.
También encontramos aquí la pedagogía crítica con Freire, Macedo y Giroux, la retórica contrastativa de Kaplan y Connor, en la que se estudia la multiliteracidad o géneros discursivos propios de cada comunidad de habla. De otra parte, tenemos los estudios lingüísticos de Halliday, quien incorpora lo ideológico desde la noción de registro, el postestructuralismo de Derrida y Foucault, en el que se concibe que tanto la identidad, las relaciones sociales, el mundo del autor y del lector se construyen desde la dimensión ideológica, por tanto no existen discursos neutros. Finalmente, encontramos el análisis crítico del discurso, desde el cual se propone develar las relaciones de poder que legitiman desigualdades a través de los discursos que se construyen, promueven, circulan o restringen en las sociedades. Aquí se destacan Van Dijk, Fairclough y Wodak, entre otros. Y por supuesto, en este esquema encontramos los nuevos estudios de literacidad y algunos de sus autores representativos, G. Barton, Zavala y Ames. Pero, ¿cómo estamos abordando la literacidad crítica en esta investigación? Para comprenderlo mejor, los invito a conocer cómo se está construyendo el estado del arte. La exploración acerca de las investigaciones que se han venido desarrollando en relación con nuestro objeto de estudio se está estructurando desde 5 categorías, partiendo de la literacidad crítica como la principal, cuya búsqueda también se ha realizado respecto a investigaciones sobre lectura crítica. La segunda categoría es la formación del profesorado, por cuanto la investigación se desarrolla en el escenario de la formación de maestros en ejercicio, y lo que se busca es comprender qué sucede en la mediación de la lectura al incorporar la literacidad crítica en una experiencia de formación continua. La tercera y cuarta categoría corresponden a la didáctica de la lengua materna y a las prácticas de aula respectivamente. Con ellas se explora cómo se aborda la didáctica en la formación del profesorado y cómo se está abordando la literacidad crítica o la lectura crítica en las aulas. Por último, tenemos la categoría narrativas de maestros, en tanto nos permite explorar cómo se viene abordando este instrumento en la investigación educativa. Esta se incluyó porque se vislumbra como una posibilidad para comprender las prácticas de aula que se deriven de la experiencia de formación continua centrada en la literacidad crítica que se quiere proponer, desplegar y evaluar en esta investigación. Así, vamos avanzando en la construcción del estado del arte. En esta oportunidad podremos ver también cómo los hallazgos iniciales han posibilitado avanzar en la delimitación y comprensión del problema de investigación. Entonces, ¿en dónde vamos en la construcción del estado del arte? Hasta el momento se han revisado 96 investigaciones, de las cuales 86 corresponden a artículos derivados de investigaciones de maestría y doctorado. 5 corresponden a estudios desarrollados por investigadores con formación doctoral vinculados a grupos de investigación, y las otras 5 corresponden a tesis de maestría. De estas 96 investigaciones revisadas se han seleccionado 28, de las cuales 24 son publicaciones en español y se han reseñado 23. Otras 4 son publicaciones en inglés y se ha reseñado una. Estos estudios han sido publicados en bases de datos especializadas como Dialnet, Cielo, ResearchGate y repositorios de universidades. Han sido publicaciones especialmente de Latinoamérica y España entre los años 2004 a 2020 y la herramienta para el procesamiento de datos ha sido Mendeley. A continuación, podemos observar cuántas investigaciones se han reseñado en cada una de estas categorías. Ahora vamos a hablar de las especificidades de las investigaciones que se han reseñado. Recordemos que en total, inicialmente se revisaron 96 investigaciones,
De estas, 38 corresponden a la categoría de literacidad crítica o lectura crítica. Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron los 9 artículos de investigación reseñados, de los cuales 6 son de revisión teórica y 3 presentan resultados de investigación. La mayoría son publicaciones de Colombia y España y una de ellas está publicada en inglés. Estas investigaciones se centran en la incorporación de la literacidad en la formación inicial y en el análisis de concepciones y prácticas de profesores y estudiantes. En cuanto a la formación del profesorado, de 16 investigaciones revisadas inicialmente, se seleccionaron y reseñaron 6, luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión. De estas, 4 se centran en formación inicial y 2 en formación continua. Respecto a la didáctica de la lengua materna, un total de 31 estudios fueron revisados inicialmente y al aplicar criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 4, de los cuales 1 es un artículo de revisión teórica y 3 presentan resultados de investigación. Los 28 estudios restantes no se seleccionaron debido a que no tenían relación con la literacidad crítica o lectura crítica ni con la formación de maestros. Por su parte, todas las investigaciones reseñadas sobre prácticas de aula presentan resultados a partir de la implementación de propuestas didácticas. 3 de ellas se desarrollaron en el marco de la literacidad crítica o la lectura crítica y una se centra en un modelo conocido como dinámica social enunciativa. En ella se aborda la lectura principalmente desde la argumentación. En relación con las narrativas de maestros, se han revisado y seleccionado 2 artículos, de los cuales solo se ha reseñado uno en el que se abordan como un dispositivo de investigación, formación, acción que posibilita la construcción del saber pedagógico. Debido a que solo se ha reseñado un artículo, aún no se presentan hallazgos iniciales de esta categoría. Entonces, los hallazgos iniciales nos indican que, en primer lugar, al constituir un giro social de la noción de alfabetización, la literacidad crítica o lectura crítica no se agota con la comprensión de lectura y, en las investigaciones reseñadas, esa no se vincula con la reflexión didáctica. En segundo lugar, la formación del profesorado es un campo con bajo nivel de desarrollo en Colombia, tanto en su modalidad inicial como continua. Por otro lado, la formación inicial deja vacíos respecto a la enseñanza de la lectura y se proponen alternativas como la reflexión sobre la práctica, las narrativas, los colectivos y redes de maestros para responder a dichos vacíos. En tercer lugar, las investigaciones sobre didáctica de la lengua materna indican que existe un desequilibrio entre lo pedagógico, didáctico y disciplinar en la formación de los maestros que se hace evidente en las prácticas de aula sobre lectura. Además, se identifica la ausencia de un abordaje desde la reflexión didáctica. En cuarto lugar, en las investigaciones reseñadas, las prácticas de aula se proponen desde el modelo de Casani y se establece una relación con el desarrollo del pensamiento crítico. Cabe resaltar que estos hallazgos iniciales se basan únicamente en la revisión realizada hasta el momento, la cual sigue en marcha. Por lo tanto, en otra oportunidad podremos conocer más hallazgos que enriquezcan este proceso investigativo. Hasta aquí, hemos visto cómo la exploración del estado del arte nos ha acercado al problema de investigación como objeto teórico. Ahora veremos cómo este se ha venido configurando en tanto objeto social, es decir, desde las voces de los actores sociales. En primera instancia, se aplicó un primer cuestionario que fue respondido por 24 maestros vinculados a instituciones educativas públicas del municipio de Jamundí, en Colombia. Los resultados más relevantes nos indican que predominan los enfoques comunicativos y lingüísticos en lo que los maestros dicen entender por lectura crítica y en lo que dicen que privilegian al enseñar a leer. En segunda instancia, al entrevistar al doctor Alfonso Vargas Franco,
profesor e investigador de la Universidad del Valle, experto en literacidad, encontramos que sobre esta nos dice que es una dimensión epistemológica relacionada con las conceptualizaciones del mundo, la sociedad, la democracia y la justicia social. El no incorporar lo digital al hablar de literacidad crítica o lectura crítica significa no abordarla desde las prácticas letradas contemporáneas. Es necesario vincular la manipulación discursiva en el siglo XXI en las investigaciones y prácticas de aula relacionadas con literacidad crítica. Cabe la interrogación sobre la competencia crítica del profe de lenguaje. Y por último, la literacidad crítica no se ha consolidado en la formación del profesorado ni en los currículos de lenguaje en Colombia. Entonces, ¿en dónde voy en esta investigación? Desde mis intereses iniciales y a partir de esta primera etapa en la exploración del estado del arte, he aquí la síntesis del problema de investigación. Existe un vacío en la formación de los maestros respecto a la enseñanza de la lectura crítica que se evidencia en el predominio de los enfoques psicolingüístico y comunicativo en las prácticas de aula. Y la conjetura que se deriva es la siguiente. La literacidad crítica puede constituir una respuesta a este vacío, por tanto, una posibilidad para reconfigurar las prácticas de aula relacionadas con la enseñanza de la lectura crítica, razón por la cual se debe propiciar la reflexión didáctica al incorporarla en procesos de formación continua de maestros para apuntar hacia una comprensión profunda de dichas reconfiguraciones. Finalmente, puedo decir que este recorrido inicial en la construcción del estado del arte y en la exploración de las voces de algunos actores sociales ha propiciado el acercamiento al objeto de estudio, ha expandido el horizonte para la toma de decisiones respecto a la fundamentación teórica y al marco metodológico, pero a la vez ha contribuido a su delimitación como objeto teórico y social al permitirnos esbozar su panorama actual en la investigación educativa en el contexto académico y escolar. Estos son los pasos que hemos dado hasta el momento para poder continuar el recorrido de esta investigación. Muchas gracias.